Buenos días, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que ha sido maldito por causa de los pecados del hombre. Y en este mundo caído sufrimos. El sufrimiento es una realidad. Hay personas muriendo hoy día de COVID. Hay personas muriendo hoy día de cáncer. Hay personas lastimando la muerte de alguien amado. Y una persona puede morir de improviso en cualquier momento. En cualquier momento, un accidente puede quitar la vida de alguien que tenía buena salud. Y no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí viviendo en este mundo caído. Pero una cosa que sabemos es, viviendo en este mundo caído, sufriremos. Sufriremos. Pero nosotros somos cristianos. Y siendo cristianos, tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque sabemos que este mundo caído no es nuestro hogar, sino que la Biblia dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro hogar está en los cielos. Tenemos un hogar eterno en el paraíso, en la presencia de Dios. Y cuando llegamos a los cielos, cuando recibimos la vida eterna, no habrá más muerte, no habrá más enfermedades, no habrá más sufrimiento, no habrá más lágrimas, no habrá más tristeza, porque estamos hablando de un paraíso en la presencia de Dios para siempre, llena de gozo, llena de amistad, llena de amor, llena de paz. Y esta es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Sabemos que Jesús volverá. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Sabemos que Jesús vendrá. Y cuando viene Jesús, los que murieron en Cristo resucitarán de la muerte y resucitarán para recibir vida eterna. Y los que están vivos serán arrebatados en el aire para recibir al Jesús. Y siempre estaremos con Jesús. Entonces anhelamos la segunda venida de Jesús. Deseamos la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene, recibiremos la totalidad de la esperanza que tenemos en Él. Cuando Jesús viene, recibiremos la totalidad de la salvación que tenemos en Él. Y siempre estaremos con Jesús. Pero la cosa es, no sabemos cuándo volverá Jesús. Jesús puede volver en 5 segundos. Jesús puede volver en 5 minutos. Puede volver en 5 horas, en 5 días, en 5 semanas, en 5 meses, en 5 años, en 50 años, en 100 años. No sabemos cuándo Jesús volverá. Entonces no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí viviendo en este mundo caído. Y aunque anhelamos la segunda venida de Jesús, estamos aquí en este mundo caído. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué debemos estar haciendo ahora cuando esperamos la segunda venida de nuestro Salvador? Hoy quiero hablar acerca de las 3 marcas identificadas de las personas que están listos para recibir a Jesús en el último día. Y quiero leer de Mateo capítulo 25. Que abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 25
Y vamos a leer versículos 1 a 13. Mateo 25, empezando en versículo 1, la Biblia dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en esta parábola vemos la esencialidad de la perseverancia. Mire lo que dice versículo 13. Versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo Jesús volverá. Entonces no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en este mundo. Y mire lo que dice versículo 5. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo. Vemos aquí que el esposo se tardó. Y si Jesús se tarda, ¿cuánto tiempo tenemos que seguir viviendo aquí en este mundo caído? ¿Y qué estaremos haciendo con el tiempo que tenemos? En esta historia, vemos que el tiempo es un enemigo. El tiempo es un enemigo para las insensatas. También en esta historia vemos dos grupos de personas. Según versículo 2, hay los prudentes y hay las insensatas. Y cada persona que vive pertenece a uno de estos dos grupos. Nosotros somos prudentes o nosotros somos insensatas. Y el tiempo es el enemigo de las insensatas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los prudentes y las insensatas? Los dos grupos quieren recibir al esposo. Los dos grupos están con lámparas, pero la diferencia entre los prudentes y las insensatas es la perseverancia. Los prudentes están comprometidos, están dedicados para que estén presentes mientras sea necesario. Estarán presentes para el largo recorrido y están preparados, no sabiendo cuándo el esposo vendrá. Entonces, tienen lámparas y tienen aceite extra para cualquier duración de tiempo necesario. Están comprometidos y dedicados a estar presente cuando el esposo viene. Las insensatas también quieren recibir al esposo, pero no están preparados, no están dedicados, no están comprometidos para el largo recorrido.
sino que están presentes con lámparas, pero no tienen aceite extra. Y desean que el esposo viene pronto. Si el esposo hubiera venido pronto, entonces todos hubieran entrado en la boda. Pero cuando el esposo se tardó, el tiempo llegó a ser el enemigo de las insensatas, porque no estuvieron preparados para estar presente esperando hora tras hora tras hora, día tras día, semana tras semana, año tras año tras año. Y salieron. Y cuando estuvieron fuera, vino el esposo. Y no recibieron al esposo. Y no fueron permitidos entrar en la boda. Entonces, hoy día hay personas que vienen a la iglesia y están en la iglesia por un tiempo breve. Están en la iglesia por un tiempo corto. Y desean que Jesús viene. Pero desean que Jesús viene inmediatamente. Su deseo es que cuando Jesús venga, ellos estarán en un momento bueno espiritual de su vida. Pero el problema es que estos momentos buenos espirituales de sus vidas no son la regla de su vida, sino que son momentos pocos de la vida. Porque la mayoría de su vida es una vida fuera de Cristo, fuera de la iglesia, viviendo en el mundo. Están aquí por un momento y salen y desaparecen. ¿Dónde van? ¿O por qué salen? Salen por muchas razones diferentes, pero son insensatas porque salen de la iglesia. Hay otras personas prudentes que están presentes cada domingo, cada miércoles, en cada evento de la congregación, que durante la semana tienen hermanos en sus casas o tienen miembros de la comunidad en sus casas porque están evangelizando y mostrando la luz de Cristo en sus vidas. Son confiables, constantes, tienen una presencia constante en la iglesia. Siempre están preparados, siempre están presentes. Y podemos confiar en el servicio de estos hermanos. Estos hermanos están comprometidos a estar presente por el largo recorrido. Entonces, si Jesús viene en 5 años, ellos estarán aquí en la iglesia en 5 años esperando recibir a Jesús. Y si Jesús viene en 10 años, ellos estarán aquí en la iglesia en 10 años esperando recibir a Jesús. Y si Jesús viene en 50 años, ellos estarán presentes aquí en la iglesia esperando recibir a Jesús. Porque el tiempo no es importante. Porque han hecho un compromiso. Estar presente trabajando en la obra de Dios hasta el fin, mientras sea necesario. Y ellos son una columna de la iglesia, una columna de la congregación en la cual sirven. La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 1, por tanto nosotros también despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vemos aquí que la vida cristiana es una carrera, pero no es una carrera corta, sino que es un maratón. Y tenemos que correr con paciencia. Una persona dice, yo puedo correr 100 metros, pero no puedo correr 1 milla. No puedo correr 5 millas o 5 kilómetros. No puedo correr 26 millas o 100 kilómetros. No puedo hacerlo, es imposible. Nadie puede hacerlo. Y los discípulos verdaderos
lo hacen, porque están corriendo con paciencia, perseverando en la obra de Dios mientras sea necesario hasta el fin. Seguimos leyendo en Mateo 25. Vamos a leer versículo 14 hasta 30. Versículo 14 hasta 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en esta parábola vemos la esencialidad del crecimiento. La esencialidad del crecimiento. Miren lo que dice versículo 14. Versículo 14 dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vemos aquí que los siervos recibieron los bienes del Señor, del jefe. Los bienes que recibieron no son suyos, sino que pertenecen a su Señor. Pero el Señor les dio estos bienes con una expectativa. La expectativa es que los siervos harán algo bueno con estos bienes que recibieron. Tienen que crecer, tienen que avanzar, tienen que hacer progreso, tienen que multiplicar los bienes, tienen que producir una cosecha para el Señor. Y miren lo que dice versículo 19. Versículo 19 dice: Después de mucho tiempo, el Señor salió y estuvo fuera, lejos, por mucho tiempo.
Pero la cosa es, en esta parábola, mucho tiempo es una ventaja. Mucho tiempo es una oportunidad para que los siervos hagan algo productivo con los bienes que recibieron. Tienen oportunidades, tienen mucho tiempo para desarrollar algo, para avanzar algo, para producir algo. Entonces, hay muchas personas en la iglesia hoy día que tienen mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en este mundo, pero si el esposo se tarda y tenemos mucho tiempo para vivir en este mundo caído, la pregunta es, ¿cómo estamos usando el tiempo que tenemos? Tenemos que ver el tiempo que tenemos como una ventaja para nosotros, como una oportunidad para producir algo bueno para la gloria de Dios. Dios está dándonos oportunidades, pero tiene una expectativa. La expectativa es que avanzaremos en nuestra fe y que produciremos algo bueno para su gloria. Imagínense lo que el Señor dirá después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, ¿no has crecido? Después de mucho tiempo, ¿no has desarrollado nada? ¿No has avanzado? ¿No has producido nada? ¿No tienes ninguna cosecha para mí después de mucho tiempo? Y miren lo que dice el versículo 26. Versículo 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Dice el Señor que este siervo es malo y negligente. Y esta es la evaluación del Señor, es la evaluación de Dios en cuanto a las personas que dicen que son cristianos, pero no hacen nada con el tiempo que recibieron de Dios. No producen nada para la gloria de Dios. Y la cosa es, no podemos estar satisfechos solamente manteniendo el suelo que tenemos. Nadie puede decir en el último día, pero no perdí nada. Recibí un talento y aquí tengo este talento. No perdí nada. Y Dios dice, pero después de mucho tiempo, ¿no has producido nada con este talento que te di? Dios tiene expectativas que creceremos. Entonces, ¿qué estaremos haciendo con el tiempo que tenemos? Con el tiempo que tenemos, yo quiero crecer en mi fe. Yo quiero crecer en mi conocimiento de la palabra de Dios. Yo quiero crecer en mi capacidad para servir en la iglesia. Yo quiero crecer en mi capacidad para servir en la comunidad. Yo quiero evangelizar a alguien. Yo quiero compartir el evangelio con las personas perdidas. Yo quiero hacer algo productivo con el tiempo que Dios me da. ¿Cómo estarás tú mejor en un año que eres ahora? ¿Cómo estarás tú más fuerte espiritualmente en 5 años que eres ahora? ¿Cómo estarás tú más capaz para servir en el reino de Dios en 10 años que estás ahora? Vemos aquí que la cantidad de los talentos que una persona tiene no es el punto. Un hombre que recibió 5, produjo 5 más y tiene 10. Otro que recibió 4, produjo 4 más y tiene 8. Y la persona que recibió un talento
Si hubiera producido un talento más, hubiera tenido dos. Y vemos que la persona que tiene 10, la persona que tiene 8, y la persona que tiene 2, hubieran entrado en el reino de Dios, hubieran recibido eh, la bendición de su Señor, con 10, con 8 o con 2. Pero el punto no es cuántos talentos tienes, sino que el punto es qué estás haciendo con el talento que tienes. ¿Estás produciendo algo bueno? ¿Estás avanzando la obra de Dios? ¿Estás evangelizando a alguien? ¿Estás produciendo una cosecha para Dios? Es la dirección de su vida que es lo importante. Y la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vemos las palabras, abundéis más y más. Tenemos que estar abundando más y más en las cosas buenas que hemos recibido de Dios. Hablando acerca del amor, en 1 de Tesalonicenses 4:10, la Biblia dice, abundéis en ello más y más. Amamos a Dios, amamos a los hermanos, amamos a nuestra comunidad. Pero la Biblia dice, es bueno amar, pero tiene que seguir abundando en el amor más y más, creciendo en la obra de Dios. Quiero leer Mateo capítulo 25, versículo 31 hasta 46. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en esta parábola vemos la esencialidad de nuestro servicio, la esencialidad de nuestro servicio. Vemos que cuando Jesús viene, Jesús dividirá los cabritos de las ovejas. ¿Y por qué es una persona cabrito o por qué es una persona oveja? ¿Cuál es la diferencia entre ovejas y cabritos? Y la diferencia es el servicio. ¿Cómo servimos? Servimos a los demás. ¿Cómo servimos a los hermanos en la iglesia? ¿Y cómo servimos a nuestras comunidades? Siendo cristianos, tenemos que ser siervos. Tenemos que vivir para bendecir a los demás. Una persona puede encontrarse entre los cabritos en el último día y no puede acusar a Jesús diciendo: Jesús, estás equivocado. No pertenezco aquí con los cabritos. ¿Y por qué no? Porque yo fui bautizado. Porque yo asistí a la iglesia correcta. Porque yo practiqué la doctrina sana. ¿Y recuerdas, Jesús, la vez cuando leí la Biblia por 200 días enseguidas? La única vez en mi vida cuando lo hice. Pero lo hice una vez. Y Jesús responderá diciendo: pero ¿cómo serviste a las personas que puse en tu vida? Las personas necesitadas. ¿Cómo fuiste una bendición a estas personas? Imagínense cuántas personas vienen al culto de la iglesia el domingo y inmediatamente después del último amén corren para escapar del edificio y están conduciendo sus autos en camino a sus casas, a las casas a la cual ningún hermano de la iglesia ha recibido una invitación. No, ningún hermano ha estado en sus casas. Y quejan cuando están volviendo a sus casas acerca del hecho de que nadie en la iglesia me dijo cuán gran persona soy. Porque no tienen relaciones con los hermanos en la iglesia. No sirven a la iglesia. Entonces, Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lo que vemos aquí en este capítulo es la esencialidad de la perseverancia, del crecimiento y del servicio. Siendo cristianos, siendo discípulos verdaderos de Jesús, tenemos que perseverar en la obra de Dios. Tenemos que crecer en la obra de Dios. Y tenemos que servir a los demás hasta que Jesús vuelve. Que Dios les bendiga, hermanos.